no se toque tanto el pelo. Me toco no como si me toco el coño. ¿Qué clarito le vas a hacer? Es lógico porque como usted es una analfabeta y eso lógicamente es una inculta, lo único que puede saber es tocarse el coño. Perdone, ¿sabe una Que cosa? se lo tocaba bien el señor Jesulín. Perdone, mire, es que ya tengo la EGB, entonces no soy analfabeta, ¿vale? Claro. No tengo la EGB. De todas Bueno, formas, ahí yo está. quería también Ella es Belén Esteban, seguro que la han reconocido. Y él es bastante inconfundible también. Uno de los personajes de los territorios más negros de nuestro país desde hace más de 30 años. Es el abogado Rodríguez Menéndez, defensor de policías corruptos, pareja ocasional de algunas famosas de platós de televisión que, oigan, ha vuelto a España. Y como primera cosa, volver a España, volver a pelear, a luchar, a contribuir algo para que España funcione mejor. Ha vuelto Rodríguez Menéndez para que España funcione mejor. Bien, delincuente condenado a un total de 12 años de prisión, se fugó en el verano del 2008 a Argentina, desde donde concedió la entrevista a la que pertenece el fragmento que hemos escuchado, ¿no? La revista Interview le acaba de cazar hace unos días cuando salía tranquilamente de cenar de Casa Lucio, que ya saben que es uno de los restaurantes más conocidos de Madrid. Hoy en el Territorio Negro nos plantean Luis Rendueles y Manu Marlasca el tema de este caballero. Van a contarnos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este último capítulo y muchos más de este que consideráis el rey de las cloacas, ¿no? Uh-huh. Bueno, sé que este Territorio Negro va a ser algo frustrante para muchos oyentes porque estarán preguntándose que cómo es posible que una persona condenada a 12 años de prisión, que se fugó durante un permiso de la cárcel, ahora haya vuelto y pueda pasearse tranquilamente por Madrid. A ver, ¿qué se responde a eso ya? Pues no sabemos qué responder y a toda la gente que hemos preguntado tampoco lo saben. Rodríguez Menéndez tiene 2 condenas firmes, como dices, las 2 son del Tribunal Supremo, es decir, ya no puede recurrirlas. Le cayó en su día una de 2 años de cárcel por participar en aquel vídeo sexual del que entonces era director del Mundo, Pedro J. Ramírez, sí, y 10 años más de prisión por delitos continuados contra la Hacienda, es decir, por no pagar impuestos. Se fugó a Argentina en el año 2008 y desde entonces la policía y el gobierno han intentado lograr su extradición. Finalmente, el pasado mes de diciembre, hace poquito, España perdió esa batalla legal y Argentina rechazó entregarlo a nuestro país. Lo que ha sucedido aquí es, como casi todo lo que rodea a este personaje, es muy misterioso. Nos contaba un investigador que los jueces han ido dando orden de cesar las órdenes de búsqueda y captura que había contra él a lo largo de todos estos meses. De forma que don Emilio supo desde Argentina que ya no tenía nada pendiente, que podía venir aquí tranquilamente. A ver, un momento. Eso debe tener otra explicación. ¿Cómo es posible? O sea, ¿se ha vuelto a aprovechar este hombre de las conexiones que tiene con eso que se llama las cloacas del Estado y la justicia? ¿O qué? No sé. Nos tememos que sí. Una persona a la que consultamos la semana pasada esta historia nos dijo que a ver si hoy lunes, contando esta historia de Rodríguez Menéndez en España, a alguien se le caía la cara de vergüenza, nos dijo textualmente, y algún juez vuelve a dictar orden de búsqueda y captura contra él y por fin se puede detenerlo, ¿no? Las condenas que tiene pendiente Rodríguez Menéndez son del año 2006, cuando fue detenido precisamente tras escaparse a Argentina otra vez y pasó un tiempo en prisión. Nos explicaban que la policía y la justicia española han seguido trabajando estos 5 años y medio y peleando en el caso casi hasta el mes pasado y que por tanto es imposible que haya prescrito ninguna de las condenas, es decir, las tiene pendientes. Las tiene pendientes. Bueno, recordemos que las 2 condenas que tiene pendiente este personaje, hay una por participar, ya lo habéis dicho, en la difusión del famoso vídeo sexual de Pedro J. Ramírez. Sí, Emilio se ha reconocido, arrepentido de la que asegura fue su mínima participación en ese vídeo de Pedro J. con una mujer negra. La sentencia consideró probado que varias personas, entre ellas el exgobernador de Guipúzcoa, Goñi Tirapu, un ex asesor de Moncloa, Ángel Patón, y el propio Rodríguez Menéndez, participaron en la grabación o en la difusión de ese vídeo simplemente para destruir la imagen del director del Mundo. Él ha pedido perdón públicamente a Pedro J. e insiste en que los cerebros de aquellos fueron realmente altos cargos del Ministerio del Interior de la etapa socialista, desde Rafael Vera, que fue absuelto, hasta incluso el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. Le cayeron a él, a Emilio Rodríguez, 2 años de prisión. ¿Y los otros 10 años de cárcel que tiene, decías 10 más, ¿no?, que tiene pendiente de cumplir este hombre? Pues fueron por un calentón suyo, la verborrea, como él la llama. Su tercera esposa, Laura Fernández, te acordarás, Julia, estaba acusada de encargar a un amigo que lo matara. Sí, hicimos aquí un Territorio Negro. Él sobrevivió, claro, don Emilio sobrevivió de milagro a aquel tiroteo, una emboscada a la entrada de su casa el 17 de junio del 99. Y en el juicio contra su ex, Rodríguez Menéndez quería condenarla al máximo de cárcel posible. Y entonces se le escapó que tenía un patrimonio de 8.000 millones de pesetas
y que 4 meses después de la boda con aquella joven, que se celebró en el año 98, en noviembre, él había hecho testamento a favor de ella, de Laura. Lógicamente, no está nada a mi nombre, señoría. Tengo cuentas en Estados Unidos y en Suiza, le dijo Rodríguez Menéndez al tribunal, que se quedó atónito. Tú dirás, es años que tremendo. Años antes, además, Rodríguez Menéndez se había declarado insolvente en otro juicio. Tras este juicio, la esposa, Laura, fue condenada a 12 años de prisión, que ella sí ha cumplido religiosamente, pero Hacienda empezó entonces a investigar a Rodríguez Menéndez. El Tribunal Supremo acabó aumentando su condena a esos 10 años de prisión por delitos continuados a Hacienda. Entre los años 90 y 94 habría dejado de pagar, atención, casi 2 millones de euros en impuestos. Poca broma, entonces, con este hombre. Bien, cuando le escuchamos antes chillar a Belén Esteban o a Mila Jiménez, podemos olvidarnos de que tiene, o al menos en 2001 tenía, ¿no? Él mismo lo dijo, una fortuna de casi 50 millones de euros. No está mal, ¿eh? Sí, las investigaciones revelaron que Emilio Rodríguez Menéndez tenía, repito, y hablamos de 2001, casas o apartamentos, propiedades, fincas en México DF, en Acapulco, en Coral Gables, en Miami, La Manga del Mar Menor, en la Sierra de Madrid y una finca enorme en Salamanca, en la provincia de Salamanca. Además tenía cuentas corrientes en Suiza y en Estados Unidos. Su tercera esposa, Laura, que era mucho más joven y mucho más atractiva que él, supo de todo ese dinero y trató de sacar tajada. Y fue cuando trazó ese plan para matar a su marido, para matar a Rodríguez Menéndez, prometiendo a un joven, ¿no? Un joven sicario delincuente, esa oferta casi digna de un padrino cutre, un padrino a la madrileña, digamos. Sí, Laura le prometió a Ignacio Rocha 50 millones, un reloj Cartier y un polvo si conseguía asesinar a su marido. Si todo iba bien, pues ella se quedaría con los 8.450 millones restantes. No era mal plan, desde luego, así, a simple vista. Sí. Y no fue la primera vez que alguien relacionado con una de sus parejas quiso asesinar al abogado. Muchos años atrás, el hermano de su segunda mujer, una chilena llamada Viviana, apuñaló a Rodríguez Menéndez por un asunto de unas deudas no resueltas del todo. Hemos visto lo que este hombre tiene pendiente con la justicia, pero, bueno, ¿de dónde le vienen sus maravillosas relaciones con algunos policías, funcionarios, jueces? Esto que todo hace que nunca le pase nada. La primera noticia cierta de la vinculación de Rodríguez Menéndez con policías corruptos es ya muy antigua. El 12 de noviembre del 83, en el siglo pasado, desaparecía en los calabozos de la DGS, la antigua Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, en Madrid, un delincuente llamado Santiago Corella, alias el Nani, que atracaba joyerías y luego entregaba parte del botín a lo que se conocía entonces como la mafia policial. Nunca se encontró, han pasado ya 30 años, el cadáver del Nani, pero 3 policías fueron condenados por la desaparición y por las torturas a este joven. Rodríguez Menéndez defendió como abogado entonces a 2 de esos policías y digamos que ahí cogió cartel entre algunos agentes implicados en asuntos sucios y en algunas alcantarillas del Ministerio de Interior. En aquellos años 80 es cuando surge el tema infame de los GAL y también se producen escándalos como el caso de los fondos reservados. Y creo que también ahí aparece Rodríguez Menéndez, ¿no?, como abogado. Eso es. Nunca defendió a políticos, como a Barrio Nuevo, Rafael Vera, que fueron condenados los 2 por secuestrar a Segundo Marey, ni tampoco al general Rodríguez Galindo. Su papel era, ya, a ver si lo entendéis, era participar en esos procesos y así evitar males mayores. Defendía a los acusados de ser los ejecutores, como por ejemplo a un tipo apodado el Francés, a Juan José Rodríguez, que fue acusado y luego absuelto por el asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Bruguart, al que mataron en Bilbao en el 84. A veces la participación de Rodríguez Menéndez era algo surrealista como abogado. Se personaba en un caso, por ejemplo, los fondos reservados del Ministerio de Interior, como acusación particular, es decir, teóricamente defendiendo que había un delito en el uso de esos fondos, pero acababa pidiendo la absolución de todos los altos cargos implicados, ¿no? El caso es que con esos servicios prestados a las cloacas del Estado fue ganando presencia y obteniendo mucha información sobre aspectos muy oscuros de los gobiernos de Felipe González, ¿no? En una cena de homenaje al exministro Barrio Nuevo hubo muchas personas, incluso enfadadas, por verle sentado en la mesa principal junto a Barrio Nuevo, a Corcuera, a Vera y a algunos otros abogados. Y supongo que paralelamente, que es cuando el gran público empezamos a conocerle, empieza a cultivar ese gusto por la fama, ¿no? Por las cámaras, digamos. Llevó casos de delincuentes muy, muy mediáticos. Algunos se fugaron a Sudamérica, luego regresaron con él a España. Vamos a contar los 2 que los oyentes más veteranos, como nosotros recordarán. Por ejemplo, el mítico Dionisio Rodríguez Martín, el Dioni, aquel vigilante jurado metido a cantante últimamente, que en el año 89 se llevó el dinero de un furgón y huyó a Brasil. Allí fue detenido y extraditado a España. Era cliente de Rodríguez Menéndez. Y la dulce Neus, para los más viejos todavía, Neus Soldevila, indujo a su hija pequeña, que entonces tenía 14 años, a matar a su marido, a Tomás Busquets, y le echar la culpa a los terroristas del Grapo. Y luego, después del crimen, huyó a Colombia y a Ecuador. Fue detenida por vender joyas falsas y trasladada a España en compañía de su abogado, otra vez de Rodríguez Menéndez. La condenaron a 28 años de prisión y
ya está en libertad. Y luego en los años 90, y antes de casarse con Laura, esa joven que, como acabáis de contar, ordenó matarlo, Rodríguez Menéndez abandona, digamos, las alcantarillas del Estado y entra en otras también aguas muy procelosas, que son las de El Mundo y la televisión del corazón, ¿no? Sí, él siempre se ha definido como adicto a las mujeres, esa es la frase que dice. Y también le gustan mucho las cámaras de televisión. Tuvo varias relaciones fugaces con personajes del mundo o el submundo rosa de la tele. Que haya constancia o haya imágenes con Mila Jiménez, con Nuria Bermúdez, con Sonia Moldes, que era aquella exnovia del Conde Lequio, con Malena Gracia, entre otras. También en esos años se convirtió en propietario de medios de comunicación. Se hizo tristemente con el histórico diario Ya, cuya cabecera utilizó en el tema del vídeo de Pedro J. Y en el año 2000 fundó una revista que se llamaba Dígame, donde hacía terribles reportajes contra los enemigos que tenían la política y el mundo de los famosos. Y este hombre, que se considera un perseguido, también, creo recordar, intentó entrar en la política, ¿no? 2 veces, en el año 95 como candidato a la alcaldía de Las Rozas, donde vivía. Aquello fue un fracaso tremendo, a pesar de estar apadrinado por algunos famosos de medio pelo. Pero en el año 2003, Emilio y su Partido Socialista de la Justicia volvieron a intentarlo en sitios tan sensibles para la seguridad y la corrupción y el dinero negro como Marbella, la Línea de la Concepción o Melilla, donde colocó de candidata a la bailarina Vanessa Gaviño. Rodríguez Menéndez siempre se ha comparado con Jesús Gil y se considera, también como Jesús Gil, un perseguido. Pero en el siglo XXI parecía, no sé, que este personaje estaba ya en cierta decadencia, ¿no? Sí, después de la condena por el vídeo de Pedro J, ya se fugó por primera vez de la justicia y antes, en mayo de 2005, se había casado con su cuarta y actual esposa, una fisioterapeuta madrileña que se llama Vanessa Palomar. Emilio Rodríguez Méndez se escondió ya entonces en Buenos Aires, pero su madre enfermó y él regresó a España por la frontera portuguesa. Fue detenido entonces en la provincia de Salamanca y en mayo de 2006 ingresó en la cárcel coruñesa de Teixeiro. Allí empezó a cumplir sus condenas, entonces eran de 8 años solo, luego subirían a 12, hasta que en verano de 2008 don Emilio consigue sorprendentemente que le den un permiso de 4 días de fin de semana para pasarlos fuera de la cárcel. O sea, un juez le da un permiso a una persona que se había ya fugado una vez a Argentina. Increíble. Sí, más increíble porque se lo dio contra el criterio y los informes de la prisión. ¿Quién fue ese juez, por favor? Bueno, vale, no, es que es tremendo. Rodríguez Menéndez, en cualquier caso, no perdió el tiempo. En los 4 días que tenía antes de volver a prisión, se fue a la oficina de la calle Santa Engracia, la oficina central, digamos, donde se renovan pasaportes y DNIs, junto a su mujer y un chofer, un guardaespaldas eterno llamado Daniel. Y allí les esperaba Ana Alonso, una funcionaria que estaba de baja, pero que se presentó allí para renovar el pasaporte y conseguir papeles, a pesar de ser un recluso de permiso. Y con los papeles renovados, más rápido que un ciudadano normal, don Emilio y su mujer partieron rumbo a Francia, luego Paraguay, acabaron de nuevo en Buenos Aires, donde la policía española los encontró y detuvo al abogado poco después, en octubre del año 2010, al salir de un piso en el barrio de Palermo. A ver, un momentito. Una funcionaria del DNI de baja, que estaba en su casa de baja, vuelve un rato al trabajo y le ayuda a conseguir el pasaporte. ¿Pero esto cómo es posible? Bueno, Supongo que volvemos a las alcantarillas, ¿no? Sí, porque las alcantarillas están llenas de pasillos, de recovecos. Y la funcionaria, Ana Alonso, es la mujer de un policía apellidado Bueno. Y este policía es hijo de Rafael Bueno, uno de los mejores falsificadores de pasaportes de la banda conocida en los años 80 como Los Plumas, al que Rodríguez Menéndez defendió como abogado en algunos de sus detenciones, ¿no? Rafael Bueno, el Pluma, hizo en su día pasaportes falsos para Javier Anastasio, por ejemplo, implicado en el crimen de los Urquijo, y todavía en paradero desconocido hoy, para el ultraderechista y asesino Emilio Ellín, fugado tras matar a la joven Yolanda González, y hasta para, naturalmente, una cliente de Rodríguez Menéndez, para la Dulce Neus. Rodríguez Menéndez había además contratado a esta funcionaria del DNI, a la mujer de su amigo, del hijo de su amigo el Pluma, como secretaria, y la convirtió en grafóloga incluso en aquella revista Dígame, y estudiaba con seudónimo la letra de famosos como María del Monte, y ella, Ana Alonso, estaba de baja como funcionaria del DNI, así que no fue difícil para don Emilio convencerla de que la acompañara. Y desde entonces es un prófugo de la justicia española que no ha conseguido que Argentina lo entregase nunca a España. Eso es, Argentina resolvió, ya te hemos dicho antes, en diciembre, que no iba a concederle su extradición a España. A nosotros nos consta que hay policías, muchos policías honrados, que intentan trabajar para ponerle los grilletes otra vez, pero ese afán parece que no es compartido por otras esferas. Desde Argentina, don Emilio ha protagonizado algunas intervenciones, como las que oíamos, en programas como La Noria o Sálvame a finales de 2010, y un juez ordenó embargar precisamente 2 talones por valor de, atención, 120.000 euros que la productora pagó a este prófugo. ¿120.000 por salir por la tele un rato? Por esto que habéis oído. Salir por la tele estando fugado a la justicia. Y por llamar cornuda y decirle a Belén Esteban que no se toque el pelo y más cosas. Bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? Porque este hombre tiene una innegable capacidad para conseguir salir adelante, convenciendo a jueces, a fiscales, a policías, a lo que haga falta. Sí, tiene muchos argumentos
argumentos y dinero para convencer a mucha gente. El último que ha caído en las redes en Argentina, el que fuera héroe de la democracia y azote de los militares asesinos de allí, el fiscal Julio César Estrasera, fue quien defendió que no le extraditaran a España. Rodríguez Menéndez dice que él ha cambiado, que está más tranquilo, que no tiene verborrea, sigue feliz con su cuarta esposa, con la que tiene un crío, un chaval de 2 años, y quizás sean los motivos por los que ha vuelto, pero que seguro que nos va a volver a sorprender. Bueno, pues os agradezco la selección del tema, porque la verdad es que nos hemos quedado estupefactos. Es como para bajarse el podcast esta noche y me lo vuelvo a escuchar, ¿eh? Porque esto hay que volver a escucharlo con detenimiento y ver todo el proceso. ¿Qué país? Marlas Carrendueles, gracias. Hasta luego. Hasta la Chao. semana que viene. Adiós.